Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a profundizar y hablar sobre los diferentes tipos de instalaciones que tenemos para extracción de agua con bombas sumergibles provenientes y alimentadas de energía solar fotovoltaica. Para comenzar vamos a hacer una breve introducción de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un sistema que funciona con paneles fotovoltaicos, es decir, con placas solares que generan electricidad a partir de la energía solar y que esta clase de kit no necesita baterías. Es decir, estamos hablando de una instalación, se podría decir que off-grid, porque puede funcionar completamente aislado de la red, pero sin necesitar baterías. Y esto es por numerosas razones, pero principalmente nos vamos a enfocar en dos. Primero, porque esta clase de instalaciones está dirigido a ser lo más rentable y económico posible, y sabemos que hoy en día las baterías no son tan rentables. Y segundo, porque esta clase de kits está pensado también para su instalación en campos, sobre todo, ya sea para riego de cultivos o para bebedero de ganados. Y en esas condiciones tan adversas, un banco de baterías no podría tener una vida útil tan extensa. Entonces, encarecería la instalación y al mismo tiempo reduciría mucho su vida útil. Así que si queremos tener un backup, sería mucho más recomendable tener un tanque cisterna o un tanque australiano bien grande para poder almacenar agua y no almacenar energía en baterías. Pero si ese no fuese el caso y por alguna razón quisiéramos tener un backup de energía, hay algunos sistemas que pueden admitir entrada de 220, ya sea proveniente de la red pública o de algún grupo electrógeno externo. Y esto lo vamos a ver ahora dependiendo de los tipos de instalaciones. Terminado la introducción, vamos a ver entonces los tres tipos de instalaciones que tenemos, que según se van a separar según cuál sea la naturaleza de la bomba. Los primeros que vamos a ver son aquellas bombas que trabajan con corriente continua, es decir, con corriente directa, no con corriente alterna. Estas bombas, claro está, son bombas especiales, no aquellas que podríamos comprar, por ejemplo, de alguna ferretería ordinaria, sino que ya vienen exclusivamente diseñadas para trabajar con energía solar fotovoltaica y que los mismos proveedores de los paneles, o al menos dentro de ese mismo rubro, ofrecen esta clase de productos. Esta clase de bombas que funcionan solamente con energía continua ya vienen con su controlador regulador. Es decir, es ese dispositivo que se coloca eléctricamente previo a la bomba y que recibe la energía de los paneles fotovoltaicos, pero no la transforma, no la invierte en corriente alterna, simplemente lo transforma en valores de continua pero más estables. Como sabemos, los paneles fotovoltaicos generan energía en forma de corriente continua pero con valores un poco inestables, que ya sea porque se nubla o por diferentes cuestiones adversas, esos valores suelen fluctuar, al menos en valores pequeños, en cierta cantidad de segundos. Lo que hace este regulador, como bien su nombre lo indica, regula esos valores para poder entregarlos a valores constantes, es decir, parámetros estables, y sobre todo a la tensión y a la potencia que esta bomba necesita. Por eso, cuando nosotros compramos esta clase de bombas, la bomba ya viene en kit con este regulador, ¿sí? No es que tenemos que seleccionar una bomba por un lado y un regulador por el otro, sino que ya viene todo junto. El dimensionamiento es muy sencillo. Lo hacemos mediante la curva de las bombas, que marca esa relación parabólicamente inversa entre el caudal y la profundidad máxima de la misma, y luego seleccionamos la bomba. La bomba ya viene con su controlador en kit en sí. Adicional a esto, este kit ya trae también sensores. Dos sensores importantes, el sensor de tanque y el sensor de pozo. Que el sensor de pozo es el más importante, es el que me va a asegurar que la bomba siempre trabaje con agua. Esto obviamente si estamos hablando de bombas de pozo, es decir, bombas sumergibles. Es importantísimo que la bomba siempre esté sumergida para que de esta forma no trabaje vacío, para que de esta forma no se queme la bomba y para que también se asegure de que al trabajar siempre sumergida se pueda autorrefrigerar con las mismas temperaturas bajas que tiene esta agua de profundidad. Entonces, tanto la bomba como el controlador y los sensores también vienen dentro del mismo kit cuando lo compremos. Y también, por si fuera poco, incluye dentro del kit las herramientas necesarias para instalación, ya sea como pinzas, termocontraíbles, cintas de teflón, cintas aisladoras, y todo lo necesario también incluye por lo general en esta clase de kits, dependiendo cuál sea el fabricante. Y el segundo sensor que también vamos a ver es el sensor de tanque, que esto lo colocaríamos por ejemplo en nuestro tanque cisterna o en nuestro tanque australiano, es decir, en donde vamos a almacenar el agua si tuviéramos un almacenamiento una vez que lo extraemos desde el pozo. Este sensor ya es opcional porque puede ser que el cliente no desee
colocar el agua que sacamos en un tanque, por ejemplo, sino que realmente quiera tirarlo a la tierra, por ejemplo, para formar una laguna artificial. Entonces ese sensor sí lo podemos elegir. El sensor de pozo, eso sí ya es obligatorio y en algunos modelos ya está incluido dentro de la bomba. Es decir, no es un sensor externo de boya como un flotador, por ejemplo, sino que lo que sensa son las revoluciones de la misma. Cuando la bomba comienza a trabajar sin agua, las revoluciones se aceleran, el consumo de corriente disminuye bastante porque no tenemos tanta resistencia a vencer y esa variación de corriente el controlador lo detecta como que ya no tiene agua y la bomba se detiene automáticamente. Luego, cuando vuelve a tener agua al pozo, la bomba sensa que volvió y reanuda su funcionamiento. Todo es automático, ¿sí? Los dos sensores trabajan con el regulador de manera completamente automática para que justamente el dueño del campo no tenga que accionar esto manualmente. Esta clase de kits que son completamente solares, full solar, que no tiene ninguna capacidad de ponerle un backup de energía, van a entregar energía siempre que exista sol, es decir, siempre que los paneles se estén generando con la recepción de radiación solar. Para que trabaje la bomba de manera más holgada, la capacidad de potencia instalada que tienen los reguladores es mucho mayor que la potencia que necesita la bomba. Aproximadamente 1,2 o 1,3 veces potencia instalada de paneles. Voy a poder hacerlo respecto a la potencia de la bomba. Y también, por si fuera poco, la bomba puede trabajar a revoluciones por debajo de su nominal, para que justamente pueda aprovechar más aún la energía disponible. Los reguladores con los que trabaja la bomba son reguladores especiales, no son esos reguladores típicos que podemos comprar, por ejemplo, para cargar el celular o para alimentar alguna otra fuente de 12 volt o de 24 volt, sino que trabajan exclusivamente con la bomba en sí. Es decir, tampoco se puede conectar otra clase de consumo que no fuese la de la bomba. Esta clase de reguladores tienen la función incorporada MPPT, es decir, que va a tratar de optimizar el máximo consumo de energía según el desplazamiento dentro de la curva tensión-corriente para que de esa forma se entregue la energía lo más óptima a nuestra bomba. Estos reguladores tienen protección ambiental IP65 o algunos tienen protección ambiental mayor para que justamente uno pueda instalarlo completamente a la intemperie, quizás por debajo de los paneles, sin que sufra por las inclemencias climáticas. Esto es justamente porque se piensa para que pueda ser instalado en los campos, ¿sí? En medio de un campo donde el cliente tenga justamente su pozo. Y acá podemos ver un esquema de instalación completo. El segundo kit que vamos a ver está incorporando la capacidad de tener un backup de energía al primero que habíamos visto. Es decir, podemos conectarlo, como dije al inicio del video, ya sea una conexión de 220 proveniente de la red pública o proveniente de algún grupo generador o grupo diésel, por ejemplo. Es decir, una entrada de corriente alterna, que por lo general la naturaleza de esta corriente es monofásica, para que de esta forma le entregue la energía a la bomba. Lo que va a hacer en este caso nuestro equipo en sí es que va a estar intercalando la recepción de energía entre paneles fotovoltaicos o si le faltase energía va a tomar de esa red externa, ¿sí? De esa red de backup, siempre priorizando lo fotovoltaico. En cuestión de la bomba no cambia en absoluto, seguimos hablando de una bomba de corriente continua que va a estar recibiendo energía de nuestro equipo y también va a tener los dos sensores que mencionamos antes. Lo que va a cambiar acá, y eso va a ser lo más importante, va a ser nuestro regulador, porque ya no va a tener la función solamente de regulador, sino que además se va a incorporar la función de conversor. En este caso va a estar convirtiendo la energía de corriente alterna, de mi red externa, a corriente continua. Esta clase de equipos se llaman rectificadores, entonces va a tener esa doble función. Primero, la de inversor, para tomar la corriente continua del panel y entregarle corriente continua estabilizada a la bomba, y segundo de rectificador para tomar la corriente alterna y transformarla en continua para mi bomba de corriente continua. De más está decir que esta clase de equipos son ligeramente más costosos, aproximadamente 1,5-1,6 veces que los primeros, pero te admiten la posibilidad de tener un backup de energía en corriente alterna. Y el tercer tipo que vamos a ver son los inversores de corrientes. Y acá ya estamos hablando de una tecnología completamente diferente porque ya no estamos yendo al campo de los inversores en sí. Como ya hemos visto en otros videos de este canal, tenemos tres tipos de inversores según los diferentes tipos de instalaciones. El off-grid, que puede trabajar de manera completamente aislada,
el on-grid, que trabaja sí o sí con la red, y los híbridos. Bueno, en este caso estamos hablando de un cuarto tipo de inversores. Se podría decir que es como si fuese un off-grid, porque puede trabajar, mejor dicho, completamente aislado de la red, aunque admite red solamente si fuese falta, si hiciera necesario, pero a diferencia del off-grid, no admite baterías. Como estamos hablando de equipos para poder alimentar una bomba, que en este caso puede ser sumergible para el campo, nunca van a admitir entrada de baterías, ¿sí? Ni que fuese de plomo, ni de litio, ni de ninguna naturaleza. Entonces estamos hablando de un cuarto tipo de inversores que se puede comportar como un off-grid, pero sin admitir baterías. Esta clase de inversores puede trabajar ya sea con bombas sumergibles, con bombas de superficie, con bombas de riego y con cualquier otra, como vamos a ver a continuación. Porque al fin y al cabo estamos hablando de inversores que pueden trabajar con bombas de corriente alterna, independientemente si esta bomba sea sumergible o no. Es decir, esta bomba sí puede ser una bomba convencional que yo la compre en alguna ferretería o en cualquier otro lado, ¿sí? Una bomba ordinaria de corriente alterna. Lo que va a variar es el equipo que está antes de eso, que en este caso es un inversor, y ese va a ser el equipo clave en esto. Para empezar, el dimensionamiento ya va a ser ligeramente diferente porque, por lo general, las bombas se dimensionan siempre en HP. ¿Sí? En este caso, estamos teniendo en cuenta de que yo ya cuento con una bomba que es de corriente alterna, es decir, no voy a tener que dimensionar la bomba en cuestión de caudal y en cuestión de profundidad, como lo hice previamente, sino que al ya tener la bomba, necesito enfocarme en cuánta potencia me pide esta bomba. Ya sea en HP o en Watt, yo voy a tener que dimensionar luego el inversor correspondiente. Y así como hablamos del dimensionamiento de los inversores, esta clase de inversores específicos para bombas también admite una potencia de paneles instalada que es mayor que la potencia que le entrega. Es decir, estamos sobredimensionando para que de esta forma la bomba trabaje de forma holgada. Y además, por si fuera poco, tiene un arrancador suave. Esto justamente permite que los picos de arranque no sean tan elevados, siempre trabajando con bombas asincrónicas. Según sea el modelo del inversor, se puede acoplar tanto a bombas monofásicas como bombas trifásicas, y también admite entrada de corriente alterna. Se estaría comportando entonces como el último tipo que habíamos visto nosotros, priorizando siempre la toma de energía de los paneles fotovoltaicos y, en caso que le fuera falta, de la red o del grupo electrógeno de lo que tuviese necesario. Y además, como los otros dos también, admite la conexión de los dos sensores, tanto el sensor de pozo como el sensor de tanque. Por lo general, los fabricantes de los inversores, ya sea tipo aislado, los que se conectan a la red, los híbridos y demás, también tienen la opción de poder fabricar esta cuarta clase de inversores, ¿sí? Porque al fin y al cabo estamos hablando de inversores dentro de este conjunto de inversores, así que por lo general el mismo fabricante lo fabrica también a esta clase de inversores, esta clase de naturaleza. Dentro del kit no solamente vamos a tener el inversor en sí, el manual y las herramientas de instalaciones tal como lo teníamos en las otras clases de bombas, sino que también vamos a tener los conectores especiales para la parte de corriente alterna. Va a tener una conexión un poco particular, ¿sí? Con conectores especiales para tanto la entrada de corriente alterna como la salida de corriente alterna. Entonces, incluye dentro de este kit los conectores para que justamente pueda adaptar mejor la instalación. En cuanto a los paneles fotovoltaicos, se conectan, según sea el modelo, directamente con las fichas MC4. Y así como hablamos sobre los reguladores previamente mencionados, también tiene protección ambiental IP65 para que justamente pueda trabajar y ser instalado completamente a la intemperie sin tener algún deterioro por las inclemencias climáticas. Entonces, dependiendo cuál sea la instalación que yo tenga y el objetivo al cual yo apunte, puedo seleccionar cuál es la mejor recomendación para mí. Ya sea si tengo una bomba de corriente alterna y quiero alimentarla con paneles fotovoltaicos, o quiero cambiar el sistema y instalar un sistema desde cero. Además está a decir que en cuestión de energía es un poco más eficiente los kits que se nombraron al inicio, porque al no tener que involucrar alguna conversión, ya sea de alterna a continua o de continua a alterna, el sistema puede funcionar de forma más eficiente si estamos trabajando todo en cuestión de continua, y obviamente se vuelve un poco más económico. Pero bien está mencionar que siempre que tenemos un backup de energía, ya sea de la red o de algún grupo electrógeno,
el sistema puede funcionar de manera continua, incluso puede funcionar durante la noche, que si el dimensionamiento es muy acotado, quizás me pueda llegar a interesar. Espero que este video les pueda llegar a aportar sobre las diferentes formas que tenemos de poder extraer agua. Un tema clave al hablar de la industria rural, porque el agua es justamente clave para el riego de cultivos, para los bebederos de ganado y para cualquier otra cosa que nosotros queramos potenciar en los campos. Esto hace que la extracción de agua sea un tema realmente importante y gracias a la energía solar fotovoltaica podemos extraer agua de cualquier pozo independiente de la ubicación que tengamos, de la disponibilidad de la red o de cualquier otro recurso, porque el sol realmente sale para todos. Muchas gracias por quedarse en este video conmigo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.